Amén. Mis hermanos, el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos seguir orando, seguir intercediendo, seguir degustando la palabra del Señor. Podemos agradecer al Señor de que tenemos esta oportunidad nuevamente, ya en un nuevo mes. Y hoy ha sido un día en que hemos podido estar orando, ¿cierto? Intercediendo también por el Departamento de Educación Cristiana. Un día hemos tomado para orar y para ayunar. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor donde la dejamos la última vez. Hebreos capítulo 5. Allí habíamos visto la predicación anterior que llevaba por título Cristo superior a Aarón. Y terminamos en el versículo 10 del capítulo 5, por lo tanto ahora nos toca Hebreos capítulo 5, versículo 11, el que sigue. Pero vamos a continuar adentrándonos en el capítulo 6 hasta el versículo 8, con la ayuda del Señor. De todos lo que uno puede leer y puede escuchar acerca de estos pasajes, la gran mayoría coincide, estamos ante uno de los pasajes más difíciles de las Escrituras. Y algunos dicen, citando la palabra, bueno, las cosas reveladas son para nosotros y las secretas para Dios. Entonces dice, bueno, este está medio secreto, medio escondido, no lo predicamos y lo salteamos. Pero no, toda la Biblia es un libro de revelación. Lo que está escrito es revelación. Es más, algunos no quieren predicar Apocalipsis, para la gloria de Dios aquí lo hemos hecho completo. Está casi la serie completa allí en YouTube hasta el capítulo 18 inclusive, porque el mismo libro significa revelación, entonces hay que predicarlo, es una revelación, pero hay que tomarse el tiempo, ¿cierto?, de estudiar y predicarlo dentro de la capacidad de cada uno lo más seriamente posible. Así que no estoy diciendo nada nuevo con este pasaje, pero eso no nos tiene que amedrentar, al contrario, nos tiene que alentar a decir, quiero profundizar. Yo podría preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren comer porotitos con rienda? Poroto con chorizo, poroto con chicharrones, poroto con mondongo, unas ricas guatitas. Si no, los hermanos en Chile cuando vean la predicación van a decir, ¿qué es mondongo? Las guatitas. Poroto con guatita. Y poroto con rienda es el poroto con tallarines, para los hermanos de estos lados de la cordillera. Bien, hermanos, más allá de esto que es simplemente una broma, pudiéramos comenzarnos a preguntar, para ir como introducción a este mensaje, que ya les voy a dar el título, podríamos preguntarnos si una persona, por ejemplo, no terminó el nivel secundario, le quedaron adeudando unas materias, si pasó ya un par de años y debe materias, por lo tanto no tiene el analítico, no tiene el certificado de estudio, ¿cierto? O sea, tiene el certificado, pero por ahí no se ha recibido en realidad, le quedaron materias pendientes. ¿Podría esta persona decir, bueno, como yo no terminé el secundario, hace mucho que yo no voy a la escuela, me olvidé de muchas cosas? Esto es algo común, ¿verdad? Me olvidé de muchas cosas allá, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la escuela de nuevo, pero voy a empezar desde primer grado de la primaria. ¿Se puede? No. ¿Por qué no se podría? Porque ya hay una parte hecha. Y entonces la lógica indica que va a retomar desde el lugar donde empezó. Va a tener que repasar algunos conceptos y va a retomar desde ahí. Eso sería la lógica en cualquier rama del estudio que uno haya quedado. La pregunta de esta predicación, porque está a forma de pregunta, es: ¿has madurado, sí o no? Pregúntele al que está al lado. ¿Has madurado, sí o no? Ese es el título de este mensaje, ¿no? Porque es como un pequeño paréntesis, ¿cierto?, de lo que nos viene hablando. La predicación anterior nos comenzó a hablar del sacerdocio de Aarón, comparándolo con el sacerdocio de Cristo, y metió allí por el final que el sacerdocio de Cristo no es como el sacerdocio levítico, sino que es como el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y algunos se quedó pensando, ¿Melquisedec? Melquisedec. Y esto mismo les pasó a los hermanos hebreos. Es como que dijeron, ¿Melquisedec?
Nosotros conocemos el sacerdocio y está claramente establecido. Es más, hay un libro que se llama Levítico. Conocemos las ordenanzas, la manifestación, la forma de las ofrendas, todo el procedimiento. El sacerdocio levítico lo entendemos, pero ¿cómo es esto de que Jesucristo pertenece a otra orden de sacerdocio según el orden de Melquisedec? Y ahí es como que el autor a los Hebreos para, y acá viene el tirón de orejas. ¿Has madurado, sí o no? ¿Has crecido, sí o no? O sea, ha pasado el tiempo y se supone que tendrías que haber pasado algo en tu vida. Versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto, o sea, del sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Ese es el antecedente. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es lo que va a hacer a continuación. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por ahora dejamos la lectura hasta ahí en este primer párrafo. Después leemos el resto, ¿no? ¿Has madurado, sí o no? Es el título de este mensaje. En primer lugar, hay una necesidad. Hay una necesidad de madurez, que es lo que vimos aquí. Miren, dice aquí el autor a los Hebreos, que no sabemos exactamente quién es, dice acerca de estas cosas, o sea, del sacerdocio de Melquisedec, hay mucho que decir. De hecho, si usted le da una ojeadita al capítulo 7 completo, el capítulo 8, el capítulo 9, hasta el 10 prácticamente, va a hablar del sacerdocio de Melquisedec. O sea, es verdad, había mucho que decir. Quería explicar cómo era este nuevo sacerdocio, que había una nueva ley, que había una sola ofrenda, que la ofrenda y el sacerdote son lo mismo, que el tabernáculo no es el terrenal, sino que es el celestial, que está fundado sobre mejores promesas, que el antiguo pacto está pronto a desvanecer, etcétera, etcétera, cosa que vamos a ver luego. Pero dice aquí el autor, hay mucho que decir. Hay mucho que enseñar y a las pruebas nos remitimos porque allí están los 2 o 3 capítulos que se dedican prácticamente a explicar qué es esto del sacerdocio de Melquisedec, que resulta que estaba ya anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces aquí hay mucho que decir. Un autor, William Barclay, dice: no todo en las Escrituras es de fácil interpretación o comprensión. Eso es verdad. El mismo apóstol Pedro dice que los escritos de Pablo, dice, él, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha enseñado de estas cosas en casi todos sus escritos, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Y esto lo dice un apóstol. Yo me he preguntado si Pedro, como apóstol, le era difícil entender la enseñanza de Pablo que queda para nosotros. Pedro anduvo con él, Pedro caminó con el Señor. Sin embargo, dice, lo que escribe Pablo, según la tremenda sabiduría que le fue dada, dice, hay cosas difíciles de entender. Entre esas cosas, dice, entre las cuales los indoctos, los que no leen, los que no estudian, los que dicen, la mucha letra mata, pastor. Eso, los indoctos, los ignorantes, pero ignorantes a propósito, porque uno puede ser ignorante porque nadie me enseñó, ¿verdad? Yo soy ignorante de robótica, no tengo la menor idea. Yo puedo ser ignorante, pero otra cosa es ser ignorante a propósito, es no sé ni tampoco quiero saber. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, dice Pedro, en esas cosas que escribe Pablo, que son difíciles de entender, dice, los indoctos, los que no estudian, no quieren estudiar, no quieren profundizar, dice, ¿y quiénes más? Los inconstantes, los que sirven a Dios cuando se le da la gana, los que vienen al culto una vez a las 500, eso dice, las tuercen. Al igual que las demás escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Hermanos, ahí nos llama al estudio profundo y a la constancia, ¿sí o no? Amén. Amén. Y de eso mismo está hablando aquí, al estudio profundo de las cosas de la palabra de Dios
y a la constancia. Por eso dice William Barclay, no todas las escrituras es de fácil interpretación o comprensión, eso está claro. Apocalipsis mismo, los pasajes proféticos de Daniel o de Ezequiel, que la rueda, que la expansión, que la fuego, que parecía esto, que la gloria estaba arriba. O sea, una cosa que tenés que dedicarte seriamente y profundamente a estudiarla para sacar una interpretación sana y correcta, ¿cierto? Pero dice también Barclay, a veces la percepción de los creyentes está embotada. Entonces hay dos dificultades, dice William Barclay. Primero, no toda la escritura es de fácil interpretación o comprensión, eso está claro. Hay pasajes que son sencillos y hay pasajes que son más complicados. Pero no tenemos que eludir los complicados, tenemos que profundizar, porque si no eso es flojera espiritual, ¿sí? Es pereza simplemente. Y también dice Barclay, la otra dificultad es que a veces la percepción nuestra de los creyentes está embotada. ¿Qué es la palabra que usa aquí? Cuando nosotros leemos acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra allí técnicamente sería embotado. Y la palabra embotado, dice Barclay, de donde está tomado tardos para oír, significa mente lenta, torpe para entender, dura para oír, como los miembros de un animal enfermo. Porque ese era el uso que se le daba a esa palabra en el mundo griego. O sea, ¿vio cuando un animal tiene las extremidades enfermas? Usted lo toca allí y él se cae, no reacciona, es como que estuviera endurecido, engarrotado. Y esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice que estos hermanos tienen la mente engarrotada, tienen la mente endurecida, no está ejercitado. ¿Qué pasa cuando uno no hace gimnasia regularmente? Cuando uno se quiere mover, después duele todo, ¿verdad? Mi hermano Mauro lo experimentó este domingo del anexo. Andaba todo dolorido el hermano porque estuvo trabajando un rato allí como albañil, cosa que normalmente algunos no hacemos nunca. Claro, el cuerpo no está acostumbrado y cuando lo querés ejercitar en estas cosas está engarrotado. Y esto es lo que pasa aquí con nuestra mente, dice. Nuestra mente con el tiempo se va embotando, se va haciendo torpe. Como dice Santiago, todo hombre sea apto, ¿cierto?, para oír, tardo para hablar. Pero fíjese que dice apto, o sea, de reflejos rápidos para oír. Sin embargo, aquí dice que nuestra mente se pone de reflejos lentos. Pasa el tiempo como cristianos y nosotros vamos endureciendo la mente, razonando lentamente. Nuestra computadora empieza a estarse tildada, se llena de virus. Usted le da enter y ella abre otra cosa. Como decía mi hermano Javier en una predicación, formateando nuestra mente. O sea, hay que limpiarla de virus, hay que reiniciarla. Hay que hacerle algo a la mente, ¿sí, no? Y dice aquí el autor, ¿no?, que aunque la mente esté embotada, dice, los predicadores igualmente deben enseñar aún lo difícil a mentes somnolientas. ¿Por qué? Porque el predicador está llamado a dar todo el consejo de Dios. Aquí el autor a los hebreos dice, miren, la mente de ustedes está embotada, no cazan una, son lentos, los oídos están como los de Israel, engrosa los oídos para que oigan pesadamente y no entiendan. Pero eso era algo que Dios hizo, en este caso es algo que los propios creyentes han dejado que suceda. En Israel sucedió endurecimiento en parte, pero aquí los propios creyentes han engrosado sus oídos para no oír. Oyen pesadamente, dice. Y hablando de Israel, dice, no se convierten. Eso le pasó a Israel. Pero aquí, dice el autor, aunque ustedes son de mente lenta, de reflejos muy lentos, está la mente engarrotada como un animalito allí medio atrofiado, porque eso es lo que está explicándonos. Igualmente dice, vamos a seguir adelante, no nos vamos a quedar, no le vamos a dar el gusto a la carne, no nos vamos a quedar allí en los rudimentos, sino que vamos a seguir adelante. Mis hermanos, este es el propósito de Dios. Es como diciéndolo, bueno, basta de lamentarte, hermano mío, basta de lamentarte, hermana mía, vamos, levántese como a Jonás, levantarlo de una patada allí en el catre, bueno, ponte en pie y vamos a orar. Amén.
Porque esta es la actitud aquí del autor a los hebreos. No se queda allí, pobrecito el hermano, y bueno, ahí le cuesta, y es el hermano carretilla, y hay que traerlo, y hay que llevarlo a los... No, vamos. Agarre la carretilla, póngase en pie, mijito, póngase en pie, mijita, vamos a servir al Señor. Y esta es la actitud aquí del autor a los hebreos. Dice, aunque yo sé, él no lo desconoce. Ustedes le dicen a los hermanos hebreos, son de mente lenta, están duros, están engarrotados la mente, no reaccionan. Sin embargo, yo voy a seguir adelante, porque el propósito de Dios es que sigamos adelante, no que nos quedemos allí estancados. ¿Qué pasa, hermano, cuando el agua se estanca? Se echa a perder. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que dejarla correr. Algunos dirán, pero bueno, se echó a perder esta. Déjela correr, que se va a ir renovando sola. Se va a ir renovando. Y así nuestra vida espiritual, mis hermanos, se va a ir renovando. Dice también aquí en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Mire, esta iglesia se calcula, como era la iglesia, se supone que era la iglesia de Jerusalén o los alrededores. Tal vez no, pero estaba compuesta de hermanos creyentes judíos, porque a ellos estaba destinada esta carta. Es la iglesia, digamos, que quedó luego del Pentecostés. Es una iglesia que tenía mínimamente 30 años ya de historia. ¿Cuántos años tenemos nosotros en el Evangelio? A veces nos jactamos, ¿no? No, yo tengo tantos años en el Evangelio. Como dijo un predicador, usted no tiene, dice, 30 años de cristiano. Usted tiene un año de cristiano y los otros 29 los repitió. ¿Sí? Y en total suman 30. Pero en realidad tiene uno solo de cristiano. Y esto le pasó a esta iglesia. Esta iglesia no tenía 30 años de cristiano. Tenían un año de cristiano. Todavía usaban pañales. Pero hacía 30 veces, 29 veces que venían repitiendo el mismo año. No crecieron, no maduraron. Lo que saben de hace 10 años es lo mismo que saben ahora. Los que practicaron hace 15 años es lo mismo que practican ahora en su vida espiritual. No estoy diciendo de prácticas nuevas doctrinales, no. Comieron el ABC allá en el principio y todavía están ahora con el ABC, debiendo ser ya maestros. Mire, se espera de los creyentes madurez. No podemos, hermanos, estar siempre patinando en lo mismo y en lo mismo. Debemos ser ya maestros, dice la palabra. Hay dos clases de maestro, aquel que fue llamado por Dios para ser maestro y enseña en una clase o en un púlpito, pero también dice que nosotros, por ejemplo, a las hermanas ancianas deben ser maestras del bien. Las hermanas ancianas en el Señor tienen una labor de ser maestras del bien. Dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Vamos, gloria a Dios. Yo esperaba un amén más fuerte de Mauro, no perdonaba nada. Claro, hay una tarea, porque no todo el mundo está llamado atrás del púlpito, pero sí todos podemos enseñar, todos podemos ser maestros en nuestra área, maestros del bien, enseñando a los demás, transmitiendo experiencia, conocimiento bíblico, experiencias con Dios, etcétera, etcétera. Dice, después de tanto tiempo ya debes ser maestro de las cosas espirituales, no quedarnos allí detenidos en el tiempo. Sin embargo, dice la Escritura, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, o sea, el ABC. ¿Cómo es, pastor? ¿A qué hora es el culto, pastor? Y el hermano ya está en el coro, casado con hijos dentro de la iglesia y todavía no sabe a qué hora es el culto. ¿Qué día hay oración en la iglesia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Hermanos, no podemos nosotros pasar el tiempo y estar patinando en lo mismo. La Biblia nos llama a madurez, a crecimiento, a avance en nuestra vida cristiana. No podemos estar en el ABC, o sea, los rudimentos de la doctrina. Estos hermanos, dice, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Todavía andan preguntando, ¿será malo si yo voy al cine? ¿Será malo si yo voy a la disco? ¿Será malo, pastor, si yo bebo un poco de alcohol? No saben distinguir. Y a veces justifican el pecado y condenan legalistamente otras cosas que ellos no saben que se podrían hacer. Tienen los cables cruzados.
No están experimentados en el discernimiento, qué es bueno, qué es malo, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias hoy en día pasa lo mismo que esto? Andan preguntando, buscando cuál es la voluntad de Dios. Cuando Romanos 12 nos dice que conoceremos entonces cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo me ofrezco como sacrificio vivo a Dios, cuando me entrego de corazón, Dios mismo se encarga de mostrarme cuál es su voluntad agradable y perfecta. Pero hay creyentes que andan buscando por todos lados que alguien les hable, les endulce el oído. Yo le echaría una cucharada de azúcar mejor. Si quieren que alguien les endulce el oído, andan buscando que Dios me hable. Hermano, ¿para qué está la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el sentido de la Escritura? Si no es la palabra profética más segura. Hay gente que anda buscando profetas. Acá lo tiene en su casa usted. Es cuestión de abrirlo y leerlo nada más. Allí está. Y este no falla. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo, dice aquí el autor a los hebreos. Esta iglesia se ha negado a crecer, dice Barclay. Todo lo tienen que hacer por ellos, no crecen. Imagínese, usted tiene un hijo ya de 30 años por lo menos, y viene el grandulón y dice: mamá, ¿me preparás la leche? Y usted va allí a la cocina y calienta el jarrito y se lo dan una taza. Y él dice: no, en el biberón. Sería ya el colmo, ¿no? Esta iglesia espiritualmente estaba así. Estaban todavía pidiendo el biberón. Estaban todavía pidiendo la mamadera. Estaban con que si el hermano portero no me saludó bien, así es que yo no voy más. En la iglesia no me quieren. La hermana, yo estaba, no sé, estaba cantando y la hermana se me rió. Esas cuestiones pertenecen a la infantilidad, Como el niño que viene ahí a la mamá y le dice: mamá, mamá, Pedrito me miró mal, me sacó la lengua. Infantilidad. Es un cristianismo infantil. Es una iglesia que se ha negado a crecer. Todo lo tienen que hacer por ellos. Un comentarista decía: son bonsáis espirituales. ¿Sabe lo que es un bonsái? Es el árbol enano. ¿Vio que le cortan la raíz principal? Cuando están creciendo, ¿sabía esa técnica? Le corta la raíz principal y queda el arbolito enano. No crece nunca más. ¿Por qué? Porque la raíz principal no está. Y no hay de qué abastecerse. Por eso es que era el enano. Ese es el secreto del árbol bonsái. Es toda la técnica. Y un comentarista decía: esta iglesia estaba compuesta de bonsáis espirituales. Todos hermanos enanos. Parecía la iglesia de los duendes. Duendes ahí con carretillitas eran. Así era esta clase de iglesia, mis hermanos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo de esta clase de personas o de esta situación? Bueno, porque son grandes de tamaño, pero niños en el modo de pensar. Hermanos, grandes de tamaño, pero niños en sus reacciones. Reaccionan como niños, preguntan como niños, hablan como niños, se encaprichan como niños. Pablo diría que tenemos que ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si niños, está bien, en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo también dice: cuando yo fui creciendo dejé lo que era de niño. Se espera que nosotros maduremos. Y si a veces en la iglesia alguien nos trata mal, porque eso va a suceder, alguien nos destrata, alguien nos atropella, alguien nos hace algo totalmente fuera de la palabra de Dios, ¿qué dice Pablo, un creyente maduro? ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Porque eso refleja el carácter de Cristo. ¿Sabía usted? Un creyente, cuando se queja de algo, aunque sea verdad, lo que le pasó dentro de la iglesia, allí se va a notar en su reacción si es maduro o si es un infantil. Si se va de la iglesia, es un hermanito infantil todavía. Todavía no ha crecido, todavía no ha madurado.
Está con la disyuntiva. ¿Qué hago con este trabajo? ¿Lo tomo o no lo tomo? Pero este trabajo incluye los sábados a la noche y los domingos a la noche. No puedo venir al culto. Pero bueno, no sé, Dios sabe. Infantil. Porque el maduro sabe que Dios le va a proveer para sus necesidades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eso lo sabe el espiritual y lo practica el maduro. El infantil no, el niño. Samuel Pérez Millos dice 3 cosas acerca de los niños. Dice, primero, hacen mucho ruido. Es verdad, ¿no? Acá tenemos varios niños y hacen bastante ruido a veces en el culto. Segundo, son caprichosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los niños son así, ¿no? Hacen mucho ruido, son caprichosos. Y tercero, que dice Pérez Millos, rompen las cosas de valor siempre. ¿O no? Basta que usted le diga, no toque el jarrón de la abuela. ¡Clac! Hizo el jarrón. ¿Para qué le dijo? Porque los niños hacen mucho ruido, son caprichosos y rompen las cosas de valor. Los niños espirituales en la iglesia hacen exactamente lo mismo. Hacen mucho ruido, hacen algo y salen como la gallina cacareando. Por una cosa que hizo nada más. Segundo, son caprichosos. Tienen que ser ellos nada más. Si lo pusieron a otro, se ofenden, se enojan, se molestan. Ya no quieren venir. Y tercero, rompen las cosas de valor, la unidad. Ahí está. Haciendo su grupito, haciendo su división, no me gusta aquello, esto otro, y comienzan a romper la unidad de la iglesia. Así son los niños. Entonces hemos visto la necesidad de haber madurado. Segundo, la ambigüedad. Podríamos preguntarnos antes de pasar al punto 2. ¿Somos creyentes maduros o todavía estamos actuando como niños? ¿Somos ya maestros? ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿O todavía tenemos que estar explicando el ABC del Evangelio, el ABC de la vida cristiana? Una buena pregunta. Segundo punto. ¿Has madurado sí o no? Veamos ahora la ambigüedad. Versículos 1 al 3 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No, o sea, a la madurez, quiere decir. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice en primer lugar allí, dejemos el ABC y crezcamos. No podemos estar patinando siempre en lo mismo. Tenemos que avanzar en los aspectos de nuestra fe, de nuestra práctica, del conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que avanzar, hermanos. No podemos estar siempre con lo mismo, haciendo siempre las mismas preguntas. Avancemos, maduremos, es lo que dice aquí el autor a los Hebreos. La ambigüedad de forma de religión que cualquiera puede hacer. Decía un autor, mire, estas cosas, a ver, que nombra aquí: el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, cualquier judío practicaba esto. ¿Cuál era la diferencia entonces de esta iglesia al judaísmo? Porque los judíos hacían esto, hablaban del arrepentimiento de obras muertas, hablaban de la fe en Dios, hablaban de los bautismos, que en realidad se refieren a los lavamientos, a las abluciones, lavarse para esto, lavarse antes de comer la comida, y este otro baño ritual y todas estas cosas. Dice, cualquier judío hacía eso. ¿Cuál era la diferencia entre esta iglesia cristiana y el judaísmo? Podríamos preguntarnos hoy, ¿nuestra práctica cristiana es distinta, por ejemplo, a lo que hacen los mormones o testigos de Jehová, o los adventistas, o los solo Jesús? ¿Es distinta? ¿Hay algo de diferencia? ¿O más o menos todo lo que hacen ellos hacemos nosotros y da lo mismo en definitiva? Yo he visto cristianos, creyentes que se pasan, hoy son evangélicos, mañana son mormones, después son testigos de Jehová, terminan siendo solo Jesús, y ellos no notan la diferencia, porque su religión
es tan básica, tan elemental, no han profundizado en qué enseña la palabra, en qué enseña esta iglesia o aquella iglesia o aquella secta en algunos casos, y no hallan la diferencia. Pasa el colectivo de los testigos de Jehová y se suben. Pero este hermano no estaba en el coro en la iglesia de acá a la vuelta. Sí, pero ahora se sube al colectivo de los testigos de Jehová. No haya la diferencia. Su vida cristiana es tan básica, tan elemental, tan pobre, diríamos, que ellos dicen, pero hacen lo mismo que nosotros. Si no haya la diferencia, pastor. Algunos preguntarán, ¿y por qué usted critica los ministerios apostólicos y proféticos? ¿Ellos no notan la diferencia? Dice, pero si ellos hablan de Dios y hablan de la Biblia también. No notan la diferencia. ¿Usted sabe la diferencia entre una iglesia pentecostal y una neopentecostal? Tráigame. ¿Usted sabe la diferencia entre ser evangélico y ser católico? Bueno, un poquito más de amén. ¿Sabe la diferencia, por ejemplo, entre ser nosotros como evangélico pentecostal a ser una iglesia presbiteriana? Amén. Bueno, acá hay un ex presbiteriano, así que no vale que diga amén. De presbiteriano a pentecostal, vamos, gloria a Dios. Con eso no estamos hablando, criticando a los otros. No, estamos diciendo si conocemos la diferencia. Porque a algunos no les da lo mismo. Pasan de un lado a otro. Están en una iglesia trinitaria y mañana los cruza allí en la ceremonia de los solos Jesús. Y ellos están dando gloria a Dios ahí. Si ahí también se levantan en el culto y dan tres gloria a Dios. Y ellos dicen, no hay diferencia. La crítica aquí del autor a los hebreos es, la práctica que ustedes tienen es tan licuada, es tan básica, tan elemental, que cualquiera hace eso. Mire, hasta un hinduista se lava un montón de veces, los bautismos, porque en realidad la palabra es lavamiento, no es el bautismo cristiano, no está hablando de eso, está hablando de lavamientos, el ritual. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? A eso le llamaban bautismo, abluciones también, o lavamiento, ¿cierto? Dice, cualquiera puede practicar eso. O sea, nuestra forma de religión es tan básica, tan elemental, mire, que cualquiera la podría practicar. Nuestra moral a veces es tan básica, tan elemental, que hasta gente que no va a la iglesia se comporta tan bien como nosotros y no hay ninguna diferencia. De hecho, en la carta a los Corintios, Pablo dice, la inmoralidad de la iglesia es tan grave que ni aún en el mundo se practica eso. Y estaba hablando de la ciudad de Corinto, la ciudad de la inmoralidad, la ciudad de Las Vegas en este tiempo sería. O sea, los habitantes de Las Vegas se escandalizaban de la inmoralidad que había en la iglesia. ¿Cómo sería la iglesia? Terrible, ¿no? Que Las Vegas se escandalizara de lo que pasa dentro de las iglesias. Cuando la iglesia, Las Vegas, es el centro de la inmoralidad. Bueno, Las Vegas se escandalizaba. Corinto, la ciudad, se escandalizaba de lo que pasaba dentro de la iglesia. Hermanos, hay gente afuera de la iglesia que tiene una moral que no es muy distinta de lo que algunos evangélicos practican, Porque algunos evangélicos acostumbrados a la mundanalidad y al no crecimiento dicen, pero pastor, los tiempos han cambiado, eso era antes. ¿Ha escuchado usted esa frase? Está llena en la boca de los evangélicos. Dicen, no pastor, pero vio, los tiempos cambian, eso era antes. O sea, Dios era uno antes y ahora seguro que tiene otros valores y otros principios y otra moralidad. ¿Habrá cambiado Dios? ¿Habrá cambiado su palabra? ¿Y por qué nosotros decimos eso era antes? No podríamos nosotros nunca decir eso era antes, mis hermanos. Porque la Escritura dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor, y esas palabras no han sido cambiadas. Por lo tanto, cuando nuestra vida se halla en falta, tenemos que arrepentirnos y venir nuevamente a la luz, venir a la santidad, mis hermanos. La ambigüedad de forma de religión que cualquiera la puede hacer. Aquí le habla del arrepentimiento de obras muertas. Este arrepentimiento es a cada rato de lo mismo o de ritualismo. Quiere decir que hay personas que todos los días están confesando el mismo pecado. Hermano, ¿hasta cuándo va a confesar el mismo pecado? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Esto es lo que está hablando aquí. Arrepentimiento constante, como los judíos, ¿se acuerdan? Todos los años se hace
sacrificio por los mismos pecados, y el pecado de ayer, y otra vez se confiesa, y mañana otra vez se confiesa. ¿Por qué? Porque se tapa nada más, pero no se saca. Cuando usted tiene una pérdida de agua en la pared, mis hermanos, usted puede pintar la pared, pero no solucionó el problema. Hasta que usted no rompa la pared y arregle el caño que está atrás y que está perdiendo, el problema no va a estar solucionado. Hay gente que viene a la iglesia y hace maquillaje, continuamente se está maquillando la cara, continuamente está maquillando su vida, le da una manito de pintura nueva a su vida, pero no ha solucionado el problema del caño roto del pecado. Y esto es lo que está hablando aquí. Hay gente que continuamente se arrepiente de lo mismo. Hermano, ¿hasta cuándo se va a arrepentir de lo mismo? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Cambió o no cambió? Esa es la pregunta. Porque los judíos dicen también, en cada sacrificio ellos vuelven a hacer memoria por los mismos pecados otra vez. Y los continuos sacrificios no pueden quitar, no pueden solucionar el problema. Simplemente lo cubren, le dan una manito de pintura y seguimos para adelante. Pero no solucionaron el problema, porque el Antiguo Testamento y el sistema de sacrificio era provisorio. Hasta que Cristo, cuando vino con una sola ofrenda, quitó para siempre el pecado de los creyentes. Potencialmente por todo el mundo, eficazmente por los que creen y los que vienen y los que venimos a la cruz de Cristo. Bendito sea su nombre. Pero dice continuamente con esto, arrepentimiento de obras muertas, y otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. O sea, ¿cuántas veces yo me voy a arrepentir del mismo pecado? ¿Sabe por qué? Porque no me he arrepentido. Así de sencillo. Dice la fe en Dios. Cualquiera persona cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios, ¿sí o no? Los demonios creen. ¿Qué más? Tiemblan. Escuchábamos hoy una predicación del doctor Adrian Rogers. Decía, decía él, el diablo dice es más ortodoxo en su fe que muchos teólogos que conozco. Porque él conoce bien la sana doctrina, nada más que él la tuerce, pero él la conoce bien. Dice, el diablo es más ortodoxo, decía él, que varios teólogos que conozco. Cualquiera cree en Dios, hermanos. Pero creer en Dios, en obediencia, en fe, en una vida, mis hermanos, que como decíamos en una predicación anterior, es homologar a la fe. O sea, lo que yo digo está respaldado por un testimonio. Eso es homologar la fe. Cualquiera puede decir, Señor, Señor. Y el Señor le va a responder, yo no te conozco. Porque lo dijeron de labios, pero no, su vida no reflejó una transformación. Dice, otra vez vamos a hablar de la fe en Dios o de los bautismos. Fíjese que está en plural, no es el bautismo, sino bautismos, o sea, lavamientos. En la religión del tengo que hacer. Yo tengo que leer la Biblia. ¿Cuántos tienen que leer la Biblia? Amén. ¿Cuántos tienen que orar? ¿Cuántos tienen que venir al culto? Arrepiéntanse, mis hermanos, no lo hagan más así. Porque el verdadero creyente anhela, ama, desea, como producto natural hacer estas cosas. Porque Dios que está en él y que vive en él, produce el querer como el hacer. Cuando usted tiene que venir al culto, cuando usted tiene que orar, cuando usted tiene que hacer algo, esa es la religión suya. El cristianismo es Jesucristo en usted, produce el ansia, el deseo, las ganas fervientes, ardientes en su corazón de venir al culto, que es muy distinto. Los fariseos le dijeron al Señor, Señor, yo diezmo, porque tengo que diezmar, está escrito, y yo lo diezmo. Yo oro, yo ofrendo, yo hago esto, porque lo tengo que hacer porque es un mandamiento. Hipócrita, le dijo el Señor. Cuando los creyentes evangélicos hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, esa es nuestra religión, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo viviendo en usted y Él produce en usted el deseo ardiente, ferviente de estar en el culto. Mire, si usted no arde su corazón por estar en la casa de Dios, plantéese si es cristiano o no. Se lo digo de todo corazón. Si usted no arde en su interior por leer la palabra, plantéese si es cristiano, sí o no. Si usted no siente en su corazón la necesidad de orar, de hablar con Dios, plantéese si es cristiano, sí o no.
Porque la vida cristiana no se trata de tengo que hacer, eso es fariseísmo, eso es legalismo. La vida cristiana es Jesucristo está en mí y Él produce el deseo y el poder de hacer esas cosas. Si usted no entiende esta diferencia, hermanos, todavía está en el ABC. No sé si en el ABC, en el AB nada más. El salmista en el Salmo 84 dice: anhela mi alma, yo no voy al templo porque es un mandamiento. Anhela mi alma, ardientemente desea estar en la casa de Dios. ¿Cómo es posible que pasemos tiempo y tiempo y no nos congreguemos y nuestro corazón está ahí como Pancho Villa? No hay nada en nuestro corazón, no hay deseo, o lo único que pensamos, no, yo tengo que... El compromiso del tengo que ir no es agradable delante de Dios. El Señor quiere que Jesucristo entre en su corazón. Y Él va a producir vida espiritual. De su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. El Espíritu que pondré en Él será una fuente ¿qué? Que esté allí mansa, quieta, echándose a perder. No, una fuente que salta para vida eterna, desborda de alegría, desborda de ganas de leer la palabra, desborda de ganas por estar en el culto, mis hermanos. Si no entendemos eso, todavía estamos en el ABC del cristianismo. Amén. ¿Cuánta gente falta a los cultos y están nomás bien en la casa mirando Tinelli? Por lo menos no miren Tinelli. Y no les pasa nada, no les arde en el corazón. Como dijeron los discípulos que iban al lado del Señor, ¿no ardía nuestro corazón? No nos pasa nada en el corazón cuando no oramos, cuando no leemos, cuando no servimos al Señor, cuando no nos congregamos. No nos pasa nada por dentro. Simplemente una voz del exterior que nos dice, bueno, tienes que ir al culto. Oh, me llegó un mensaje de WhatsApp, tienes que ir al culto. No. Tienes que ofrendar. No tienes nada. No lo hagas. Si es por mandamiento, no lo hagas. Hazlo por amor. Por amor a Cristo. Por amor a mis hermanos, por amor a Jehová mi Dios, buscaré tu bien. Amor. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. ¿Con qué palabra empieza? Amarás. Si usted le va a servir porque lo tiene que servir, no lo haga, así hacen los fariseos. Dios dice, amarás. Y el segundo, ¿cómo empieza? Amarás. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El que ama, dice Pablo, ha cumplido la ley. ¿Ama usted venir al culto? ¿Ama usted leer la palabra? ¿Ama usted congregarse? ¿Ama usted orar? ¿Ama usted servir a Dios? ¿Ama usted a su hermano? Usted ha cumplido toda la ley. Qué fácil, gloria a Dios. Qué sencillo, ¿se da cuenta? Así es la vida cristiana. Y habla allí de la imposición de manos, que era la identificación con la víctima. Bueno, yo me identifico con esta víctima porque claro, he pecado y bueno, tengo que ofrecer un animalito de nuevo. Y la resurrección de los muertos, sí, bueno, cuando resucite mi cuerpo, bueno, allá habrán pasado todas estas cosas y el juicio eterno, y bueno, tenemos que evitar el juicio eterno, porque los que no se arrepienten de estas cosas irán al infierno, hermanos. La religión del tengo que hacer y del tengo miedo. Cuando el cristianismo nos trae paz con Dios, seguridad, tranquilidad. El maestro aquí le dice a sus alumnos, no se puede estar siempre empezando. Dice, no vamos a empezar de nuevo a hablar de todas estas cosas. A ver, hermano, es como decirle, hace 30 años que son creyentes, ¿qué quiere que le explique? Que usted se tiene que arrepentir y entregar a Cristo. ¿Qué quiere que le explique? Que usted tiene que venir a la iglesia. ¿Qué quiere que le explique? Es como que el autor aquí hace como, paremos un poquito. ¿Qué quiere que le explique? Que usted no tiene que decir malas palabras. ¿Qué quiere que le explique? Este es un tirón importante de orejas aquí del autor a los hebreos. Así es que el autor aquí le dice, no se puede estar siempre empezando. Como un pastor preguntó por un hermano
Le preguntó por un hermano a otro. Dice, ¿y qué opina acerca de aquel varón? Dice, es un hombre, dice, de grandes principios, pastor. ¿De verdad? ¿De grandes principios? Sí, no termina nunca nada. Grandes principios. Y así hay creyentes, tienen grandes principios, pero nunca terminan nada. Todo por la mitad, todo mal hecho, todo a mitad de camino. Grandes principios tienen. Nunca terminan nada. Y ha pasado el tiempo, mis hermanos, y hace años que nosotros estamos aquí en este lugar, 13 años. Pero estamos como al principio. Yo he dicho ese popular, estamos como cuando venimos a España. Significa sin nada. Una mano atrás, una adelante. Como cuando venimos de España, así estamos. ¿Usted espiritualmente está todavía como cuando vino del mundo? ¿O ha crecido? ¿Ha madurado? Ya no necesita que lo estén llevando al hombro como una bolsa de papa para que venga al culto, para que ore, para que se congregue con las Dorcas. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Para venir al estudio bíblico, para testificar de Cristo. Su vida debe ser un testimonio, aunque usted esté callado y no hable, su vida debe ser un testimonio de Jesucristo. Así debe ser nuestra vida, mis hermanos. En cambio, la adultez espiritual se distingue por, en cuanto a la mente, pensar por sí mismo. Ya no me lo tienen que dar todo servido en un plato. Comienza a usar la mente, hermano. Comienza a usarla para las cosas espirituales. Fíjese que recién dijo, está la mente embotada, está allí traumatizada, está allí lenta, está allí que no funciona. Sin embargo, la adultez se distingue por, en cuanto a la mente, pensar por sí mismo. Cree un criterio, hermanos. Aprenda las cosas espirituales. No esté dependiendo del pastor. El pastor mañana capaz que no va a estar. No esté dependiendo de un hermano, dependa de Cristo. Los falsos maestros hacen discípulos de sí mismos. Pero en cambio los buenos obreros hacen discípulos de Jesucristo. Gloria a Dios. Aprendamos a usar la mente, a esforzarnos. Le vengo diciendo a los hermanos que están yendo allí al Instituto Bíblico, para la gloria de Dios. Tenemos 4 hermanos que van al Instituto Bíblico y yo se los digo en privado y ahora se los digo en público. No vayan por la nota es anecdótico. Vayan por el placer de aprender la palabra de Dios. Así se sacaron un 4, un 5, un 6, un 7, un 9, un 10, lo que sea. No van por la nota. Van, mis hermanos, por el placer de aprender de la palabra de Dios. Vamos por otra cosa. No vamos tras el número. Vamos, hermanos, tras la espiritualidad. Por esas cosas vamos. Por esas cosas continuamos. Y también dice, se caracteriza la adultez por una vivencia. Imita y refleja a Cristo. Deja viejas faltas y adquiere nuevas virtudes. Hebreos 12:12 dice, levantad pues las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto le va a decir después más adelante. Levante, vamos. Amén. ¿Qué pasa con esas manos? Vamos a dar 3 gloria a Dios. No se sabe ni qué dijo. ¿Le agradará al Señor eso, digo yo? Yo creo que Dios no debe estar interesado en que demos 3 gloria a Dios, ¿verdad? No. ¿Para qué? Es un ritualismo que a veces es un sinsentido. Es una práctica eclesiástica de esta institución, pero hecha mecánicamente, no tiene ningún sentido. Y eso lo reconocemos. Pero donde manda capitán no manda marinero. Así es que, por no ofender a nadie, nosotros lo hacemos. Pero no creo que Dios esté muy satisfecho con esa cuestión. Pero no vamos a formar una rebelión aquí, está grabado, así que yo no estoy promoviendo ninguna rebelión. Así que el autor va a decir, levantad las manos caídas. ¿Dónde están las manos? En los bolsillos. Basta, hermano, mano en los bolsillos. Y rodillas paralizadas, a ponerse en marcha, a ponerse en pie. Vamos, camina, levántate, ponte como hombre, camina para adelante, sirve al Señor. Como hombre de Dios, ¿no? Y en tercer y último lugar, la imposibilidad. Versículos 4 y 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos pasajes que han dado para mucha discusión. Básicamente yo reduje las opiniones a tres. Hay más opiniones, pero las reduje así, las filtramos en tres. La primera opción, la imposibilidad aquí. Aquellos que enseñan la pérdida de la salvación van a decir es imposible que una persona que se aparta del Señor vuelva a ser salvo. Se perdió para siempre, la salvación se pierde. Pero ni ellos quieren llegar a tal extremo. Porque los que enseñan la pérdida de la salvación dicen, no, pero bueno, uno después se puede arrepentir y volver a salvar. Pero aquí, si es que la salvación se pierde, aquí dice que no es posible recuperarla. Entonces, la interpretación de que la salvación se pierde está mal. Así de sencilla, porque termina siendo contradictoria. Descartamos. El texto no está hablando de la pérdida de la salvación, porque si no, no se podría recuperar. Cosa ni aún los que enseñan esa doctrina la aceptan. Siempre ellos dicen, no, pero bueno, se puede recuperar. Aquí dice que no se podría. Bien, la Biblia manda más entonces. Segunda opción, está hablando de simplemente gente que viene a la iglesia, llamémosle cizaña. ¿Hay alguno aquí que se llame Juan Carlos Cizaña? No. ¿María Cizaña? No. Bien. Hay gente que viene a la iglesia y que son solo cizaña. Están aquí, pero en algún momento ellos se van a apartar y se van a ir y no van a volver más. Es una opción. Es la cizaña que crece juntamente con el trigo, ¿verdad? La tercera opción son verdaderos creyentes que caen en la apatía por un tiempo, por un instante, por un momento, y luego son puestos en marcha nuevamente. Tres opciones. La primera, pérdida de la salvación, la hemos descartado. Segunda, son cizaña que están en la iglesia y caen en la apostasía. Un día se van a apartar y se van a ir y no van a volver nunca más. Tercero, son hermanos creyentes que caen en la apatía. Por un momento se quedan detenidos, pero después son puestos en marcha nuevamente. Hermanos, cuando el Señor habló de la parábola del trigo y la cizaña, dijo que Él sembró trigo, pero el enemigo, ¿qué hizo? Sembró cizaña. Los obreros dijeron, ¿arrancamos la cizaña? No toques la cizaña, porque al arrancar la cizaña se puede también dañar el trigo. La cizaña y el trigo, mientras están creciendo, son prácticamente iguales. No hay forma de distinguirlo. Pero son bien claros en el estado de madurez. Cuando el trigo está maduro y cuando la cizaña está madura, ahí se lo puede distinguir. Por eso dijo el Señor, no lo arranquen ahora porque están creciendo, pero al final del tiempo, al fin del siglo, los ángeles lo van a separar. No se preocupen ustedes, es una tarea divina, no humana. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Nosotros no podemos clasificar a la gente, este es trigo y este es cizaña. No, esa clasificación le pertenece solo al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La cizaña, cuando está creciendo, decíamos recién, es muy idéntica al trigo. El problema es que la cizaña es venenosa y el trigo es alimento. Una gran diferencia. Ahora, ambos están en el mismo territorio, en el mismo campo, en el sembrado del Señor. Ambos reciben la misma lluvia. Ambos reciben el mismo tratamiento, la misma fertilización, los mismos cuidados. Ambos reciben todo lo que recibió el trigo, recibe la cizaña. El problema entre ambos es la naturaleza, es lo que hay adentro. El trigo contiene buena semilla, contiene una genética alimenticia. El otro, una genética venenosa. El problema está por dentro, pero por fuera son iguales. No hay manera de distinguirlos. Pero sin duda, mis hermanos, en todo lugar hay trigo y hay cizaña. Y usted ya empieza a mirar al que está al lado y preguntándose, Señor, revélame si este será trigo o cizaña. No lo sabemos, hermanos. Así que no pierda el tiempo en eso. Ni lo sabremos hasta que el Señor nos aclare todas las cosas
y revele lo oculto de los corazones, dice su palabra. Porque esa tarea compete solo al Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para andar diciendo aquel es esto, aquel es esto otro, porque no sabemos. La Biblia dice claramente, conoce el Señor a quienes, pero lo conoce solo el Señor, Él lo dice a sus siervos también. Conoce el Señor a los que son suyos, pero hay algo que yo puedo diferenciarlo. ¿Por qué? ¿Qué más dice? Apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. O sea, si usted dice que es trigo, usted va a vivir santamente. Si usted dice que es trigo, pero vive perdidamente, yo dudo que sea trigo. ¿Se da cuenta? El Señor me permite observar detalles nada más. La realidad interior solamente la conoce Él. Entonces acá tenemos la opción de que se trata de cizaña, de gente que está en la iglesia pero que va a apostatar, que se va a volver atrás, como los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Cruzaron el Mar Rojo? Sí. ¿Comieron maná? Sí. ¿Estuvieron bajo la nube? Sí. ¿La columna de fuego los calentó en la noche? Sí. ¿Estuvieron a los pies del Sinaí? Sí. Pero en su corazón se volvieron atrás, dice. Se volvieron a Egipto. El problema estaba en el corazón. Sin embargo, estaban ahí en el medio del pueblo y parecía que eran de los nuestros, diría Juan. Pero se fueron para que se manifieste que no todos los que están con nosotros son de nosotros. El tiempo lo dirá. Si usted es trigo, dígale al que está al lado, el tiempo lo dirá. Usted puede decir que es trigo, como la canción ahí del hermano Román Alfaro, trigo soy, trigo soy. Yo diría, veremos. El tiempo lo dirá. Yo digo que soy trigo, usted me va a contestar, veremos. El tiempo lo dirá. Porque si es trigo, usted tiene una genética espiritual divina. Y usted va a perseverar y va a parar al granero del Señor. Pero si usted es cizaña, tiene una genética espiritual maligna. Y cuando llegue el fin del siglo, el fin de los tiempos, usted irá a parar al fuego. Entonces tenemos este problema aquí. Hablando de que esta cizaña que está en la iglesia, dice que fueron iluminados. O sea, ellos fueron confrontados y Jesucristo, que es la luz del mundo, les fue presentado. Ellos fueron iluminados. Ellos gustaron del don celestial, o sea, tuvieron un alivio temporal. Se sintieron bien en la iglesia, se sintieron bien en el cristianismo, se sintieron cómodos en medio de la congregación. Dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. Ellos fueron tocados por el Espíritu de Dios de alguna manera. Ellos recibieron algún toque de Dios. No sé, sentí fuego, dicen algunos. Otros dicen, no, yo sentí un escalofrío. Algo de Dios sintieron o recibieron. Dice que también que gustaron la buena palabra, recibieron claramente el evangelio de salvación. Ellos por lo menos lo escucharon, lo entendieron el mensaje. Y dice que también ellos probaron los poderes del siglo venidero. Ellos fueron testigos del poder de Dios, de las cosas, de los milagros del Señor. Dígame si esto no es la experiencia de cualquier cristiano. Sin embargo, dice, recayeron. ¿Qué significa esto? Se fueron al mundo para nunca más volver. Son gente que ha estado en las cosas del Señor. El caso más patente de esto es Judas Iscariote. Estuvo al lado del Señor, comió con Él, caminó con Él, hizo jornadas evangelísticas con Él, predicando, era el tesorero del Señor. Sin embargo, al final del tiempo, ¿qué pasó? Se apartó. ¿Perdió su salvación? No, nunca fue salvo. Interiormente jamás. Él se había arrepentido verdadera y definitivamente. Siempre estaba con Él. Me arrepiento de los mismos pecados y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. La historia que nos acaba de contar acá. Siempre estuvo en lo mismo. La genética espiritual de Él era mala. Por eso, llegado el momento final, Él terminó yendo por otro camino. Dice un autor, F.F. Bruce, dice, una profesión creíble de fe debe ser aceptada como genuina.
Pero sin embargo, solo el Señor sabe quién es de Él. Para nosotros es cristiano. Dios puede decir otra cosa. Para mí usted es cristiano. Dios puede decir otra cosa. Para usted yo soy cristiano. Dios puede decir otra cosa. William Barclay dice: un apóstata hace de Cristo una burla, una afrenta, un espectáculo grotesco. ¿Por qué? Porque como estos creyentes hebreos venían del judaísmo, dice luego que recayeron, o sea, se volvieron atrás, se apartaron, apostataron de la fe, renegaron de Cristo, se volvieron otra vez, no quisieron saber más nada con el Señor. Dice: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Acuérdese que 30 años atrás los judíos, los hebreos habían gritado: crucifícale, crucifícale, es un impostor, no es el Mesías, es un farsante, es un ladrón, es un sinvergüenza. Él fue expuesto a toda la burla, ¿se acuerda? Hacía 30 años más o menos había pasado esto. Cuando el autor a los hebreos le dice aquí: miren, las personas que se apartan del camino, que recibieron todos estos beneficios, se vuelven atrás, no es que perdieron la salvación, nunca fueron salvos, nunca fueron verdaderamente transformados, y lo que están haciendo es volver 30 años para atrás y como que gritaran de nuevo: crucifícale, crucifícale, ese hombre es un impostor, no quiero saber nada de él, exponiéndole nuevamente a vituperio. Amén. Eso es lo que hace un apóstata. Por eso William Barclay dice: un apóstata hace de Cristo una burla, una afrenta, un espectáculo grotesco. Es volver a ratificar las palabras que una vez dijeron. Eso es lo que hace un apóstata. Recayeron, apostataron, salieron de nosotros, diría Juan, para que se entienda, para que se vea claro que no todos son de nosotros. No hay más oportunidad, dice aquí, para el arrepentimiento. Endurecieron ellos mismos el corazón. Es un pecado de rebeldía obstinado. Nunca fueron salvados. Nunca fueron salvos. No perdieron la salvación porque nunca habían sido salvos. Siempre estuvieron allí, en medio de la congregación, disfrutando de cosas espirituales, pero su corazón nunca fue regenerado, nunca fueron salvados. Y esto es una advertencia severa, mis hermanos, para nosotros. Y por último, si el autor a los hebreos no le está hablando aquí a la cizaña dentro de la iglesia, sino que le está hablando al trigo, porque la discusión de todos los autores es de quién está hablando dentro de la iglesia. Por eso yo lo clasifiqué en trigo y cizaña. Si le habla a la cizaña, esta es la interpretación. Si le habla al trigo, ¿cuál es la interpretación? Está hablando entonces de creyentes apáticos, que están detenidos, que están quedados, que han recaído, o sea que no han madurado, creyeron al Evangelio, ellos fueron iluminados, la luz del Evangelio verdadero vino sobre sus vidas, las vendas cayeron, gustaron del don celestial, o sea, fueron salvados, fueron partícipes del Espíritu Santo, ellos fueron tocados no solamente por el Espíritu de Dios, fueron regenerados, nacieron de nuevo, gustaron de la buena palabra de Dios, creyeron al Evangelio, fueron participantes de los poderes del siglo venidero, ellos entraron al reino de Dios, son participantes de la Sion celestial, mis hermanos, y recayeron. ¿Qué significa este recayeron? Recayeron en el camino, se quedaron detenidos, no avanzaron, no crecieron. Amén. Aquí le está hablando al trigo. No crecen, se detienen, están estancados allí en el tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2 dice: hijitos, este mandamiento os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, si han recaído, si se han quedado, si se han caído en el camino, miren, la gracia de Dios es suficiente para levantarlos. ¿Por qué dice luego que no es posible que sean renovados para arrepentimiento? Lo que quiere decir aquí el autor, mire, una vez que una persona nació de nuevo, fue justificado, fue santificado, fue adoptado, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa y todas las bendiciones espirituales, no puede aceptar a Cristo de nuevo. Amén. Amén. ¿Se acuerda el primer ejemplo que pusimos cuando empezó este mensaje?
Una persona que no terminó el secundario, que debe materias y pasó mucho tiempo y después quiere terminar el secundario, ¿qué hace? ¿Empieza por el jardín? No, retoma de donde quedó. El autor aquí les está diciendo: no, mis hermanos, ustedes se han quedado, no han crecido, no han madurado. Esto por supuesto que es un pecado, pero ustedes no pueden otra vez pedir que Cristo entre en su corazón como si Él otra vez tuviera que dar su vida nuevamente por ustedes. No, eso Él lo hizo una sola vez y para siempre. Con una sola ofrenda los hizo perfectos, los hizo aceptables. Por lo tanto, hermanos, esperamos cosas mejores de ustedes. Avancen, crezcan. Cristo no va a ser expuesto nuevamente al sacrificio. Acuérdense que ellos estaban acostumbrados en el judaísmo que todos los años había que sacrificar de nuevo. Y estaban pensando así de Cristo: no, Él no va a ser sacrificado de nuevo, es imposible. Crezcan, avancen. No se puede, mis hermanos, crucificar de nuevo al Señor por ellos. Ya lo hizo una vez y para siempre, con una sola ofrenda dice que lo hizo. Todos los pecados fueron perdonados, incluso esta caída. Ellos han perdido la comunión, mas no han perdido la salvación. La consecuencia lógica es: continúen desde donde dejaron. No se puede volver al principio, al ABC del cristianismo. Eso es lo que les acaba de decir. No vamos a empezar de nuevo por el principio, no. Vamos a seguir desde donde dejamos, desde donde se detuvieron. Es imposible que acepten de nuevo a Cristo, ser regenerados, justificados, sellados, santificados, adoptados, etc. Cada vez que se caen o que se quedan. Eso se hizo una sola vez, así como el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y para siempre. Así como no andamos repitiendo siempre lo mismo, de igual modo el sacrificio de Cristo no se repite. Y nos da un ejemplo y aquí terminamos. El ejemplo. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahí tiene el trigo. Somos nosotros esa tierra. Hemos recibido la lluvia provechosa. Damos frutos. Es bendecida por Dios. ¿Se da cuenta? Ahí tiene el trigo. Y si no tiene, los apóstatas, la cizaña. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es lo que acaba de explicar. Por un lado tenemos en la misma congregación gente cizaña y en la misma congregación gente que es trigo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el trigo va a dar fruto y la cizaña no va a dar fruto. ¿Cuál es su fruto? Espinos y cardos te producirá, como en la maldición allí del Edén. Y esa tierra va a ser al final reprobada. Claro, para que dé fruto hay que esperar. Por eso el tiempo dirá lo que nosotros en verdad somos. Hermanos, pero hoy, para finalizar, podemos examinar nuestro corazón. ¿Yo soy una tierra buena? Podemos preguntarnos ahora. ¿Soy yo una tierra buena? ¿Soy yo un árbol bueno? Por lo tanto, si lo soy, voy a dar buenos frutos. Y voy a recibir bendición de Dios por ello. ¿Soy yo una mala tierra? ¿Soy yo un mal árbol? Si lo soy, daré malos frutos. Por lo tanto, recibiré la desaprobación divina. Pero hoy podemos, mis hermanos, en la oportunidad que el Señor nos da de ser una buena tierra y dejar que Él vaya creciendo en nuestro corazón. Le damos gracias a